Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento. Mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy vamos a hablar sobre literatura y tengo un invitado muy especial, Octavio Escobar Giraldo, desde Colombia. Buenos días, maestro. Buenos días, Ángel. Mucho gusto de estar con ustedes. ¿Cómo se encuentra por allá? Bien, bien, muy bien, afortunadamente. Hoy un día bonito, un día con buen sol. No sabía que tuviéramos el mismo horario. No, no en todo momento, ¿no? Hay una época del año en que tenemos una diferencia de una hora, pero habitualmente sí estamos en el mismo horario. Qué bien. ¿Ha visitado alguna vez México, maestro? Sí, he visitado varias veces México. He estado incluso no solo en Ciudad de México, sino que también he estado en Guadalajara en varias ediciones de la Feria del Libro. He estado en Guanajuato también, Puerto Vallarta. He estado varias veces en México. Nosotros le hablamos, bueno, nosotros nos ubicamos en Querétaro, que es más o menos 2 horas de la Ciudad de México, y 1 hora de la ciudad de Guanajuato, más o menos a la mitad. Ahí, desde aquí le saludamos, yo y todo mi público. Muy amable, Ángel. Tengo que ir a conocer Querétaro, me han hablado mucho de ella. Es un estado muy pequeño, pero tiene cosas muy interesantes. De historia también, podemos hablar que desde la revolución de México y la independencia, muchas cosas se dieron aquí en este pequeño estado, maestro. Bueno, pues la próxima vez que vaya a México intentaré pasar por Querétaro. Eh, pues me gustaría que usted se presentara a nuestro canal, así lo hacemos, dejamos que nuestros invitados se presenten y pues tiene la palabra, maestro. Bueno, muy bien, Ángel. Mi nombre, usted ya lo dijo, es Octavio Escobar. Soy colombiano, soy de una ciudad de provincia, de la capital cafetera de Colombia. Mi ciudad se llama Manizales. Estudié medicina y la ejercí durante un tiempo. Soy profesor universitario, pero no de medicina, soy profesor de literatura, porque a mitad de camino me aficioné a la lectura y a la escritura. Terminé haciendo un posgrado en literatura latinoamericana, posteriormente una maestría en escritura creativa. En un determinado momento ya hacer las dos cosas era muy difícil, entonces dejé la consulta, dejé la práctica médica. Uno no deja de ser médico, pero dejé la práctica médica y actualmente soy profesor universitario y soy escritor. Eh, Debo estar completando, tengo que confesar que no he hecho la cuenta, pero debo estar completando los 20 libros. He sido 2 veces Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, una vez por un libro de cuentos que se llama De música ligera y en la segunda oportunidad por una novela que se llama Después y antes de Dios. Habitualmente escribo narrativa, escribo novela y escribo cuento, pero también he escrito poesía y tengo 2 libros de poesía publicados que tienen mucha relación con con la medicina. Uno que se titula Historias Clínicas, que ganó un premio nacional, y otro que se titula Manual de Hipocondría, que el año pasado ganó un premio internacional en España. He publicado también libros para jóvenes y para niños. En México, creo que se consigue uno de ellos, un libro que se llama El viaje del príncipe, publicado por Panamericana. Un libro muy bonito también desde el punto de vista material, porque es ilustrado por Olga Cuellar, que es una de las grandes ilustradoras colombianas. ¿Qué más les cuento? Tengo libros traducidos a varios idiomas, al inglés, al francés, al italiano, al alemán, al búlgaro. Y bueno, y tengo que confesar que soy un gran admirador de México. Me gusta muchísimo la comida mexicana y suelo ir, o sea que en algún momento nos podremos conocer físicamente, Ángel. Claro que sí, nosotros lo esperamos y
Esperamos que nuestro público se entere de usted y empiece a escucharlo, a leer un poquito de lo que usted nos narra. Eh, Nos gustaría, si quiere, entramos de una vez a sus escritos, porque nos puede narrar algo de lo que usted ha escrito, maestro. Sí, claro, sí, déjame, yo busco acá en uno de los libros y les muestro primero como la faceta narrativa. Lo Ajá. voy a hacer precisamente de un libro que tiene mucha, o bueno, tiene una relación con ustedes porque hace 3 años, antes de la pandemia, se editó en España este libro, Cuentos de ida y vuelta, Ujú. que la mitad son cuentos míos y la otra mitad son cuentos de una escritora mexicana, de Mónica Lavín. Entonces voy a leer de este libro un cuento breve. Eh, una de mis características es que soy un narrador que varía mucho, entonces ustedes van a ver que este cuento es un poco broma, un poco tomadura de pelo, no siempre escribo así. Lo que la Warner Bros. Nunca dijo del coyote. Todo comenzó con la inmigración. Consciente de sus capacidades para la comedia física, el Correcaminos se embarcó hacia América y debutó en uno de los peores teatros de Nueva York. Sin embargo, uno de nuestros ejecutivos quedó impresionado por sus habilidades y lo trajo a Hollywood. Un comienzo difícil, pero poco a poco ganó prestigio en la industria. Fue cuando se conocieron. El Coyote había pasado de la posición de galán a la de actor maduro sin alcanzar el éxito. Era buen amigo de los directivos del estudio que le proporcionaban papeles muy por encima de sus capacidades y él correspondía a tales gentilezas adulando sin descanso. Cuando vio el trabajo del Correcaminos, urdió la estrategia: ganar su confianza, fingirse su benefactor y convencerlo de que Norteamérica no soporta a los perdedores. Juntos idearon al perseguidor y el perseguido, reservándose el Coyote la parte que intuía más importante. Aceptada la propuesta, el Correcaminos se vio en la obligación de planear las acrobacias que el Coyote realizaba. El verdadero artista quedó restringido a fantasmagóricas apariciones sin carácter, al odiado bip bip, mientras que para el Coyote preparaba una variedad de boom, crash, plach y pum. El contrato también era injusto. El Coyote, con la disculpa de su mayor renombre y experiencia, cobró por siempre un 40% más que el Correcaminos, una fortuna cuando la serie ganó popularidad. La historia posterior es trágica. Acorralado, frustradas sus expectativas dramáticas, el Correcaminos tiró todo por la borda. Fue reemplazado a la perfección por un actor singularmente parecido, ya que el Coyote conocía bien las rutinas. Los estudios se confabularon para borrar su nombre del mundo del espectáculo y murió en una oscura pensión de los barrios bajos de Chicago, cerca al bar donde se ganaba la vida imitando al Correcaminos. El Coyote es hoy un alto ejecutivo de la Warner Bros. Hace años fue reemplazado en las filmaciones por un comediante muy dotado que reavivó su gloria. En su esplendorosa mansión de Sunset Boulevard, lo único que atormenta sus inviernos es el dolor de una antigua fractura del brazo derecho ocasionada por una carga excesiva de explosivos marca Acme que nunca consideró accidental. Sí que tiene mucha variedad. Muy Eh, yo interesante, soy muy maestro. Yo soy muy aficionado al cine y la televisión, entonces este cuento es un poco tomando historias de los actores de cine mudo, de la comedia norteamericana, del Gordo y el Flaco, de Charles Chaplin, y bueno, relacionando esto con una serie de televisión que me imagino que todos ustedes conocen, que es El Correcaminos. Claro, claro. Maestro, cuéntenos que sus libros, lo que ha escrito usted, ¿qué géneros abarca? Mira, yo he escrito esencialmente cuento y novela. Y en novela he escrito con frecuencia novela policíaca, un tipo de novela policíaca más cercano al género negro, lo cual también me ha permitido ser amigo de uno de sus grandes escritores, Elmer Mendoza. Precisamente mi última novela, que la pueden leer por ebook, es esta, es una novela policíaca, Cada oscura tumba, ¿sí? Publicada por Planeta, la pueden
encontrar en la página de Planeta, que cuenta una historia muy triste de la realidad colombiana o que se acerca a una realidad muy triste de la realidad colombiana. Entre el 2004 y 2008 eh, había muchísima presión sobre el ejército para que diera resultados en su guerra contra la guerrilla. Y entonces les ofrecieron una serie de incentivos si presentaban bajas de la guerrilla. Y lo que hicieron algunos militares fue que buscaban personas en los barrios, personas que no tuvieran mucha familia, que no fueran muy reconocibles, que digamos que no estuvieran muy referenciadas, las llevaban a otra región del país y las asesinaban y las vestían de guerrilleros. Eso es conocido en la historia colombiana como los falsos positivos, que es una historia muy triste. Murieron más de 5.000 muchachos, esencialmente personas muy jóvenes, en esa circunstancia, en ese tipo de ejecución extrajudicial realizada por algunos miembros del ejército. Entonces yo escribí esta novela, Cada oscura tumba, que tiene que ver con esa historia terrible, y es una novela en la que también aparecen unos personajes que vienen de dos novelas del género negro anteriores, que van a ser publicadas también por Planeta y que anteriormente habían sido publicadas por Periférica, una editorial española. De hecho, es posible que se consigan en algunas librerías mexicanas. Esas dos novelas se titulan Zaide y Destinos Intermedios. También he escrito cuento, ya les contaba que gané el Premio Nacional con un libro que se titula De Música Ligera, en el que todos los cuentos tienen relación con la música, y había ganado también otro premio nacional de una universidad importante en Colombia, la Universidad de Antioquia, con un libro que se llama Hotel en Shangri-La, que se compone de 6 cuentos que se relacionan entre sí. Los personajes que son principales en un cuento son personajes secundarios en el otro cuento. He escrito literatura para niños y para jóvenes. Es probable que en México se consigan dos de estos libros porque Panamericana Editorial tiene distribución en México. Uno de ellos se titula El mapa de Sara, que es una historia muy de mi región, yo vivo al lado de la montaña, del volcán y de la montaña, como también ocurre muchísimo en México, entonces conté un poco esa historia de la convivencia con un volcán. Y otro libro, que lo tengo acá, que también creo que se consigue en México, que es un libro para niños que se llama El viaje del príncipe, eh, que alguna vez lo estuve leyendo en Tepic ante un público en un encuentro de escritores en Tepic. Como ven ustedes, he escrito eh, prácticamente en todos los géneros. No he escrito todavía obras de teatro, eso sí no lo he hecho, pero en realidad he escrito novela, he escrito cuento. He escrito poesía también, como les contaba, y he escrito poesía que tiene alguna relación como con la profesión médica, con lo que era ser médico. Y entonces, si ustedes me permiten, les voy a leer uno de esos poemas que tiene relación con la medicina. Adelante, maestro. Muy bien. El libro se llama Historias Clínicas, entonces los poemas están planteados un poco como eso, como una historia clínica. Entonces va el nombre del paciente, su edad y ya viene el poema. Claro. Héctor, 53 años, 1,77 de estatura, 45 kilos de peso. Diagnóstico, cáncer de riñón muy invasivo. Casi afónico, dice, cuando se me quite esta gripita, me vuelvo a trabajar la tierra. Y sus manos buscan el bastón nudoso que se apoya en la cabecera de la cama. Son poemas muy breves que tienen que ver con eso, ¿no? Que tienen que ver como con pacientes, que tienen que ver con lo que fue para mí la experiencia médica y lo que es también un poco la experiencia ahora médica de un lado, porque tuve que volver a los hospitales en los momentos en que mis padres se enfermaron e infortunadamente murieron. Entonces yo volví en otra posición, la posición de un familiar, pero que tenía
conocimientos médicos. Voy a leer otro de esos poemas. Jorge Julio, 88 años. Salpicada por el sol, la cabeza retiene algunos hilos de plata. Sobreviviente de la úlcera, las neumonías, el corazón calzado, la sinusitis, varices, fracturas y esguinces varios, el cáncer de vejiga, duerme en los hospitales mejor que en su propia casa. Mientras una cánula empuja oxígeno por sus fosas nasales, combina las manos manchadas para hacer la carambola a tres bandas que falló una de esas noches en la que los aguardientes todavía no le hacían daño. Sobre la camilla, los pies hinchados siguen el tango que está sonando en su memoria. Muy Esos son interesante, dos, maestro. esos son dos poemas de ese libro de historias clínicas que se compone pues precisamente de eso, ¿no? De historias clínicas. Ahorita que nos hablaba de la novela, se me vino a la mente Cien años de soledad, porque creo que no sé si se presta la novela para relacionar la realidad de un país que está pasando con los escritos que ahora sí que el novelista quiere expresar, ¿no? Usted lo que decía de la realidad de su país, ¿no? Con su novela que escribe. Claro. Sí, por supuesto. A mí yo he tenido que convivir con un periodo muy complicado de la historia colombiana, un poco como también les ha correspondido a los mexicanos, un periodo de corrupción política, de presencia del narcotráfico, de presencia de otros grupos militares. Y cuando yo empecé a ser médico, hice unas rotaciones en una zona de Colombia que corresponde a la parte media del río Magdalena, que era una zona supremamente violenta. Entonces, a partir de esa experiencia, yo pensé, bueno, puedo rendir testimonio. ¿De qué manera puedo rendir testimonio? Puedo hacerlo quejándome, diciendo qué horrible esto, qué situación tan espantosa, o puedo hacerlo de una manera que sea atractiva para el lector, pero que también le signifique cobrar conciencia. Y yo era muy aficionado a la lectura de la novela policíaca y de la novela negra. Entonces salieron inicialmente esas dos novelas, Saide y Destinos Intermedios, que narran esa violencia paramilitar, esa violencia de la corrupción y del narcotráfico en la zona que ya les comenté, en el Magdalena Medio. Y ahora, hace apenas 4 meses, salió Cada Oscura Tumba, que cuenta el episodio de los falsos positivos, que simplemente es otro momento y otra faceta de una Colombia que infortunadamente es violenta y es difícil. A mí me interesó, bueno, yo cuando empecé a investigar de usted, me interesó un título que tiene uno de sus libros. Le voy a hacer dos preguntas. Se llama Después y antes de Dios. La primera pregunta es, ¿cómo un escritor escoge sus títulos de los libros? Y la segunda, ¿nos podría narrar qué trata esta novela Después y antes de Dios? Bueno, mira, yo sé que ese título a mucha gente le parece curioso porque además es una contradicción, ¿no? Después y antes de Dios. Eh, la novela cuenta la historia de una mujer ya madura, que vive con su madre, que han tenido una vida muy unidas y no muy feliz. Y esta mujer mata a su madre. Mata a su madre, la vela durante 3 días y después de que la vela huye. Esto está basado en un hecho real, en una historia que ocurrió efectivamente en mi ciudad. Una mujer mató a su madre y la veló durante varios días. Y yo simplemente cogí el suceso crudo, no hice una investigación real sobre lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido, el suceso muy crudo. Y cuando veo que en la historia decían que esta mujer se había quedado velando a su madre, pues deduje que era una mujer que tenía una relación con la religión supremamente fuerte. Entonces, buena parte de la novela, que es una novela muy vertiginosa, que es una novela muy rápida, que es una novela que probablemente también se consigue en México porque fue publicada por Pretextos y Pretextos se distribuye en México.
eh, mientras ocurren las cosas, mientras la acción transcurre, ella también va haciendo unos análisis de lo que significa para ella la religión, la forma en que ella vive su catolicismo, y en un determinado momento ella llega a la conclusión de que ella vive la religión incluso después de Dios, pero también antes de Dios. Sí, es un poco difícil de explicar así rápido Claro, porque tienes tú que estar leyendo todo el discurso que ella va armando, pero por eso es el título. El título además tiene una relación con Juan Carlos Onetti, que es un escritor que yo quiero mucho, el escritor uruguayo, y hay una obra suya en donde él dice después y antes del sol, ajá, que es para referirse a la noche, ¿no? Después y antes del sol. Entonces a mí me había parecido bonito cuando había leído en Onetti esto y surgió cuando esta mujer estaba, cuando yo estaba armando el discurso de esta mujer sobre lo que era su vivencia de la religión, una vivencia que es bastante anómala porque ella en el transcurso de la novela se culpabiliza y se perdona a sí misma por haber asesinado a su madre. qué bien, maestro. Mire, yo tengo varios escritos que no he publicado y pienso que así hay mucha gente que le pasa lo mismo. Por ejemplo, quiero escribir una parte de mi vida, un episodio de mi vida como un tipo novela, autografía. También quiero hacer otro tipo de novela y cuento infantil también, pero a veces no me animo a escribir así, buscar, publicarlos. Pienso que así le pasa a mucha gente. ¿Qué es lo que empuja a un escritor a publicar sus obras? Mira, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, creo que la convicción de que lo que has escrito vale la pena, ¿no? Eso es lo primero, un convencimiento de que realmente vale la pena, de que son textos merecedores de que otras personas los lean. Eso es lo primero. Y en mi caso particular, pues digamos que porque ya tengo una cierta relación con el mundo editorial. A mí me empuja también el hecho de que hay un momento en que ya considero que no soy capaz de ir más allá con esas historias. Yo creo que uno de los momentos importantes en cualquier artista, no solo en cualquier escritor, es cuando reconoce hasta dónde puede llegar, cuáles son sus capacidades. Ujú. Todos queremos escribir el libro perfecto, pero todos sabemos que vamos a escribir el libro que nosotros podemos escribir, que Claro, no es perfecto, que no hay ningún libro perfecto. Ustedes tienen un escritor, Juan Rulfo, que solo escribió 2 libros y que son una maravilla, y sin embargo, si uno se pone a escudriñarlos y escudriñarlos y escudriñarlos, probablemente va a encontrar la frase que no cuadra bien, claro, ¿sí? Todos aspiramos a escribir un libro perfecto, pero hay un momento en que uno tiene que tener la humildad de decir, mire, hasta aquí llego yo. Esto es lo que yo puedo. Eh, Uno tiene la esperanza de que el lector va a hacer un trabajo adicional, de que el lector a partir de lo que uno escribe crea más, imagina más, y entonces, bueno, se justifica que el libro exista, se justifica que el lector se enfrente a él, se justifica que el lector diga, esto no está tan bueno, esto yo lo hubiera hecho mejor, puede que sí, puede que no, pero uno tiene que entender muy humildemente que uno llega hasta donde sus capacidades le dan y uno trabaja para que esas capacidades verdaderamente le entreguen al lector un buen producto, un producto que ojalá sea excelente. claro, maestro. ¿Nos podría compartir un poco más de sus escritos? Sí, claro que sí. Les contaba hace un rato que yo publiqué, que yo gané un premio con un libro que se llama Manual de Hipocondría, que fue premiado en España. Estoy leyendo esencialmente poesía, pues porque es lo más breve, no, si fuera a leerles novela, pues no tendría mucho sentido. Entonces les voy a leer uno de estos poemas de Manual de Hipocondría. Muchos alérgicos consideran que la multiplicación infinita del polvo
es prueba fidedigna de la existencia del demonio y no estornudan, exorcizan. A ver, veamos otro por acá. Este lo escribí a partir prácticamente de la pandemia. Ya van a notar ustedes la relación pues, con el COVID. Pesadilla de los sistemas métricos. Estornudo, 160 kilómetros por hora. Tos, 2 metros por segundo. Temperatura, Celsius y Fahrenheit nunca se ponen de acuerdo, pero la fiebre existe. Saturación de oxígeno, menos de 85% es una falta de urbanidad. Peso, nunca se sabe qué gramo es positivo o negativo. Frecuencia cardíaca, correr no siempre es sano. Y el inconmensurable miedo a la partícula que bordejea en el aire, Mare Nostrum de las pestes. Qué bien, Es maestro. una, es una forma de abordar pues lo que fue la pandemia, ¿no? Lo que vivimos en ese encierro. Y como les digo, pues me gustaría, no sé, leerles fragmentos de novelas. Lo que pasa es que con la novela ocurre que uno lee un fragmento y el lector queda Sí, como- no se entera de todo. no, no se entera de todo. Les voy a leer, si te parece bien, el comienzo del viaje del príncipe, del Adelante, libro para maestro. niños. Adelante. Hace tiempo, pero mucho tiempo, en un país más montañoso que lejano, vivía un príncipe al que le aburrían sus obligaciones. Ya no disfrutaba cazar a los dragones, ni a los ogros, ni combatir en torneos contra malvados caballeros negros. Esas, fuera cual fuese el color de sus cabellos. Fue tanto su cansancio que decidió abandonar todo y partir de incógnito, sin caballo ni escudero, por el camino que se alejaba del palacio. Su padre le advirtió: el mundo es distinto más allá de estos muros, cuando lo vio quitarse sus ropas de príncipe. Su madre le aconsejó: busca un lugar donde puedas ser feliz, y le regaló una flauta. En la madrugada entró a la habitación de su pequeño hermano y lo besó sin despertarlo, y sin pensarlo más se alejó de su tierra y de sus comodidades. Lejos de la servidumbre, sufrió los rigores del hambre y del frío. Recordó lo bueno que era el colchón de su cama y lo sabroso que podía ser un plato de sopa caliente. Sin la protección de sus guardias, padeció humillaciones y tuvo que aprender golpe a golpe que con frecuencia hay que cerrar la boca y ser prudente. Vio cómo los ejércitos abusaban de los campesinos, incendiaban sus aldeas y se quedaban con los frutos de su trabajo. Compartió sus horas con gentes humildes que le hablaron del campo y del vino, de la fragilidad de las cosechas. Entendió que todos, sin excepción, merecen nuestro respeto. Oyó hablar de príncipes más sabios y más tontos que él, y de muchas princesas feas, también de algunas muy bellas que huían de sus pretendientes y se convertían en artistas de circo o en guardabosques. Escuchó e inventó historias, unas extrañas como las de las ballenas que querían organizar un viaje para conocer la nieve, otras exóticas como todas las que cuentan cómo se capturan y se cocinan las rinocerántulas, otras tristes como la del león al que le caían muy mal las grasas y tuvo que volverse vegetariano, otras cómicas como la de la jirafa que se creía gallina y soñaba con poner huevos colorados. Creo que es suficiente ahí. Otras imposibles como la del renacuajo que quería estudiar para ser pez espada, otras maravillosas como la del río que sabía nadar hasta alcanzar sus fuentes, otras inverosímiles como la de la montaña a la que le molestaba la luz del sol y usaba gafas oscuras. Este es el viaje del príncipe, que como les digo, creo que sí está en las librerías mexicanas. Qué bien, maestro. ¿Y a qué edad comenzó a escribir sus primeros escritos? Mira, Ángel, que yo no fui un lector temprano porque realmente en mi casa no existía el hábito de la lectura. Yo empecé a leer como a los 10, 11 años y realmente empecé a escribir ya terminando la adolescencia, a los 16, 17. Comencé mis estudios de medicina y mientras estudié medicina fue poco realmente lo que escribí y es ya cuando me gradúo que puedo finalmente ponerle un poco más de seriedad al oficio
y bueno, desde ese momento no he parado de escribir y quiero seguir haciéndolo, obviamente. Y para el que quiere empezar a publicar sus escritos y sacar sus libros, bueno, aquí en México hay versiones contradictorias. Por ejemplo, unos dicen que es mejor unirse a una editorial, otros hacerlo por cuenta propia. ¿Usted ha hecho cosas por cuenta propia? Yo he hecho muy poco por cuenta propia realmente, pero creo que por las circunstancias, ¿no? Porque estoy relacionado con editoriales desde hace ya más de 20 años. Ujú. Pero creo que en este momento, con las opciones que, por ejemplo, brinda Amazon y con otras versiones, otras posibilidades de autopublicación que existen, los dos caminos son perfectamente válidos y pueden ser exitosos. Hay muchísimas personas que han conseguido autopublicar y efectivamente impactar y llegar a los lectores. Eh, ¿Qué obra que usted escribió le ha sorprendido más en relación a que ha tenido respuesta del público, que usted se haya sorprendido? Mira que lo curioso es que uno casi siempre se sorprende, pero para ser más específico con tu pregunta, creo que Después y Antes de Dios, porque gana un premio en España, gana el Premio Nacional de Literatura en una convocatoria que se hace para publicar libros en Francia, es rápidamente acogida por una editorial muy prestigiosa. Se hicieron dos valoraciones para ser publicada en inglés, todavía no ha ocurrido, y Ujú. también hay unas conversaciones para hacer guión cinematográfico. Y entonces me sorprende no tanto porque no crea en la calidad de mi obra, que obviamente tengo que creer, y Claro. porque no sepa que las características, el hecho de que sea una narración muy rápida, el hecho de que sea una narración que atrapa muchísimo al lector, pues claro, todo eso explica por qué el impacto de la historia, pero me sorprende un poco porque es una historia muy local, es una historia muy de mi región, Ujú. y aunque todos somos conscientes de que para ser universales lo mejor es escribir sobre la aldea, una vez tiene desconfianza de que algo tan propio realmente impacte a lectores de todas partes y ha ocurrido con ese libro. Sí, Y le preguntaba esto porque a veces, por ejemplo, yo que hago videos, digo, este video va a ser sensacional. Y resulta que no, y a veces otros que no consideramos son a veces muy claro, populares. sí, claro, yo tenía la desconfianza con Después y Antes de Dios, por lo que te digo, de un lado por ser una historia muy popular y de otro lado por el título que yo era consciente que era muy extraño. Y estoy muy contento también, ahí tengo que decir que sí me lo esperaba un poco, estoy muy contento con la recepción de Cada Oscura Tumba, la última novela, porque significa que un público que normalmente no se entera mucho o que sí se entera de lo que pasa en el país, pero no quiere mucho ahondar en lo que pasa en el país, se ha interesado en el tema de estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, que esta novela la esté leyendo sobre todo personas que, digamos, no son de las que habitualmente se interesan en las causas sociales y en los grandes dramas del país. Entonces decía que además de que me sorprendió lo que ocurrió con Después y Antes de Dios, me ha sorprendido también la recepción de Cada Oscura Tumba, porque como es un tema complicado, es un tema en el que habitualmente muchos lectores no enfatizan, no les interesa tanto, pues porque muestra una realidad difícil de Colombia, pues me tiene contento que ha tenido muy buena recepción y que lo están leyendo precisamente ese tipo de personas, ¿no? Quienes habitualmente son un poco indiferentes, quienes habitualmente no quieren tener mucho que ver con lo que es la realidad más difícil del país. Ahora, claro que ahora las aplicaciones, las plataformas como esta nos dan la oportunidad de, pues, conocer a gente como usted que está en otro país, que a veces por medio de los libros es difícil.
Pero también hay otra realidad. En Internet podemos encontrar pues mucha basura, podemos navegar por mucha basura. ¿Esto ayuda al escritor o no ayuda tanto? Pues mira, Ángel, en mi experiencia, Internet ha sido muy útil, ha sido supremamente útil. Creo que hay que ser precavido con las redes sociales, en el sentido de que no se puede uno enviciar, ¿sí? Claro. Porque cuando uno se envicia con las redes sociales, se la pasa ahí, no vuelve a salir de ahí. Yo tengo amigos que no se despegan del celular. Eh, Ujú. yo tomé la decisión de en un determinado momento tener Twitter, no había entrado nunca a Facebook, nunca, no me había aficionado a Facebook y leí un poco sobre los dos sistemas, sobre las dos redes y dije, bueno, creo que Twitter puede ser lo mío y me quedé en Twitter y de ahí en adelante nada. Alguna vez para una entrevista abrí Instagram y empezaron a llegarme cosas y me desconecté y de ahí en adelante, nada, simplemente estoy con Twitter y lo utilizo casi que de una manera profesional, ¿no? Para promover mis libros, para anunciar actos en los que vaya a estar, para ayudarle a amigos con la promoción de sus libros, pero en un carácter muy profesional, no realmente como esa cosa de hoy me levanté triste o algo así por el estilo, no. Claro, Y de hecho, bueno, gracias a Twitter es que estamos conversando tú y yo en este momento. claro, y yo la verdad escuché de usted por un programa que está en YouTube que se llama Literatura para Oír y publicaron dos de sus escritos. Y la verdad me interesó mucho porque me gustó, entonces por eso me puse en contacto con usted, maestro, y gracias por esta excelente entrevista. No, Ángel, muchas gracias, pues, en primer lugar, por escuchar mis cuentos, que a veces escuchar cuentos no es fácil, y en segundo lugar, por querer compartir mi experiencia y mis libros, pues, con las personas que te siguen. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos llevar la cultura en, pues, de muchas maneras, y una forma es haciendo estas entrevistas, porque creo que así como yo no lo conocía a usted, maestro, así hay mucha gente acá en México que no tiene ni idea de sus escritos ni de usted. Y así pasa, creo que para las personas que escribimos, ¿no? A veces encontramos libros viejos de autores que ni siquiera se hubieran dado cuenta que una persona iba a leer un libro de él. Es como dejar parte de la vida en esos libros, en esos escritos, ¿no? Y creo que nosotros vamos a morir y se van a quedar esos escritos de usted y va a haber gente que en el futuro los va a leer y les va a fascinar, ¿no? Pues espero que esta entrevista y este esfuerzo que tú estás haciendo realmente sirva para que algunas personas busquen mis libros o busquen mis textos en la red y quieran leerme y espero que cuando lo hagan disfruten esa lectura. Otra pregunta que tengo y no sé si se le hayan hecho alguna vez es, ¿al escritor le encargan algún libro o él escribe de su propio interés? Mira, a mí no me han encargado libros, realmente libros no. Me han encargado artículos, eventualmente me han propuesto un tema para escribir un cuento, pero digamos que me han dicho, mire, este es el tema, pero usted hace el cuento de la manera que quiera. Y Ujú. salí en una antología donde hay muchos cuentos de autores de diferentes nacionalidades, un libro que se llama La puerta que no quise abrir, y todos los cuentos tenían que estar relacionados con esa circunstancia, con una puerta que no se quiere abrir, ¿sí? Pero en general no, en general siempre he escrito porque quiero, siempre he escrito porque hay algo que me interesa y cuando he aceptado así encargos, insisto, de cosas muy breves, ha sido también porque me interesa lo que me están encargando. Pero ya escribir de algo que no quiero y porque me paguen o por otras razones, no, nunca lo he hecho.
¿Y ahorita tiene algún escrito en puerta? Sí, 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 estoy trabajando, estoy terminando una novela. Terminé también otra novela juvenil, una Ujú. novela juvenil que llaman de ala editorial y estoy terminando una novela para adultos, pues que espero el próximo año podérsela entregar a Planeta, que es con quien ahora estoy trabajando y pues que al editor le interese, ¿no? ¿Sus libros se encontrarán en Amazon? Sí, por supuesto, hay varios en Amazon. Ajá. ¿Nos podría mencionar otros títulos aparte de los que ya nos mencionó? Pues mira, deben estar, bueno, debe estar Después y Antes de Dios, está Cada Oscura Tumba, está Sai de Destinos Intermedios, Las Láminas Más Difíciles del Álbum, hay un volumen de cuentos que es una pequeña antología, debe estar 1851, que es una novela histórica sobre el siglo XIX, están los libros de poesía, los dos, historias clínicas y manual de hipocondría, ¿no? En Amazon creo que pueden encontrar bastante material si se animan. ¿Algún autor que usted admira? Uy, yo admiro muchísimos autores, muchísimos, muchísimos, pero bueno, estoy hablando contigo, estoy hablando para público mexicano. Yo admiro mucho a varios escritores mexicanos, en primer lugar a Juan Rulfo. Ajá. Juan Rulfo fue muy importante para mí. Admiro muchísimo a un escritor también ya fallecido, Juan García Ponce, eh, porque su trabajo con el erotismo fue muy importante para mí, fue muy importante para lo que escribo. Salvador Elizondo también es un escritor al que leí muchísimo. Y bueno, ya he mencionado a Mónica Lavín y a Elmer Mendoza, que además de que los admiro, son amigos, ¿no? Ahí Escribe, solo de ajá, México solo estoy mencionando ya cinco. ya. ¿Escribe en algún periódico en Colombia? Lo hice en una época, escribía crítica cinematográfica, pero ya no lo hago. No, ya. ¿Nos podría compartir otros de sus escritos? Sí, claro, muestra a ver. Bueno, voy a leerles el comienzo de Cada Oscura Tumba. Ujú. Es un capítulo relativamente breve y que muestra este drama de las ejecuciones extrajudiciales. Siempre le gustaron los disfraces, por eso está tan emocionado con el juego que propuso Jefferson. No le molestan las voces que lo apuran ni desnudarse en un galpón que huele mal, lleno de grandes bolsas de abono. Le molesta no hallar un mueble limpio en donde poner la ropa que se está quitando. Su mamá le enseñó a ser organizado y en la casa, a la que no ha vuelto porque le prometieron 100.000 pesos solo por mover unos bultos de cemento y unas filas de ladrillos, siempre deja su ropa doblada sobre la cómoda. Así le dice su hermana, la cómoda, que compraron en una promoción en Home Center y que armaron con dificultad, poniendo mucha atención en los diagramas que él nunca entendió. Primero metieron los tarugos, unos deditos de acerrín, en los agujeros de la madera prensada, para después apretar los tornillos con las llaves que venían en la bolsa de plástico. Los tres hombres, que ya están disfrazados de soldados, le insisten en que se cambie rápido y trata de colgar su camisa en un clavo que sobresale de la pared de tablones, pero se cae una y otra vez y el rapado se acerca y lo empuja y le dice que se deje de maricadas. Y él se ríe porque siente que ya están jugando, que ya están pasando cosas como en las películas, y piensa que después podrá recoger la ropa y limpiarla un poco para que su mamá no lo regañe. Entonces se queda en pantaloncillos, son rojos y le quedan anchos en los muslos, y se pone el uniforme que le entregaron. Quisiera que en alguna parte hubiera un espejo para verse. El de la barba cortica le tira unas botas negras y él, para darle gusto, trata de ponérselas sobre sus calcetines muy gastados, pero le quedan estrechas. Lo dice y sus nuevos amigos le dicen que no joda, que no son para caminar, que lo importante es que salgan en la hijueputa foto. Y se ríe porque dijeron la palabra que su mamá le prohibió desde hace años y se alegra porque jugando con ellos va a poder decir todas las palabrotas que no puede decir en la casa y que a él le gusta porque le dan risa, porque a mucha gente también le dan risa, aunque el padre de la iglesia del barrio también se las prohibió cuando su hermana lo llevó a confesarse. Y si van a jugar fútbol, que es lo que más le gustaría que hicieran, podrá lamentarse con un hijo de puta cuando le metan un gol o lo golpeen.
con muchos hijueputas. Entonces se aguanta que las botas le tallen mucho y trata de meter los cordones en todos los agujeros y lucha hasta que el otro hombre, el que se puso un pasamontañas en la cabeza, le dice que así está bien y le entrega una pistola negra, bonita y pesada que no parece de juguete. Y ahora le dicen que se pare derecho y lo mueven para que el sol que se filtra por un roto del techo, por el que se ve un cielo muy azul, le trace una especie de triángulo en el pecho y los tres disfrazados de soldados se alejan riéndose y él les pregunta si se ve bien aunque no se haya afeitado y los tres le dicen que sí, que muy bien. Y uno de ellos saca un celular para tomar las fotos y los otros dos levantan sus armas de mentira y le dicen que sonría, que van a jugar al fusilamiento. Y él sonríe porque cree que tiene tres nuevos amigos y afuera oye la voz de Jefferson, que fue quien dijo qué juego iban a jugar, porque para eso lo escogieron como comandante, porque habla más duro y él quiere darle gusto, que le tenga confianza y que le caiga bien a su mamá, porque a su mamá y a su hermana a veces no les gustan los amigos que se consigue. Y vuelven y le dicen que sonría, que ya van a comenzar el juego y él entrecierra los ojos porque no sabe qué tan duro van a sonar los disparos de mentira y piensa en cómo se va a dejar caer para ser un muerto convincente. Maestro, súper interesante, maestro. Muchas gracias. Eh, el protagonista, bueno, el protagonista no, la víctima de la novela es un muchacho con deficiencias mentales y eso ocurría mucho en los casos de ejecuciones extrajudiciales. El ejército se llevaba muchachos con deficiencias mentales, los mataba y los hacía pasar como guerrilleros muertos. Claro, sí, así pasa en muchos lados, ¿no? Aquí, Sí, creo que en México a veces pueden ocurrir cosas parecidas. sí, también aquí se habla mucho de eso, de la parte del ejército donde está involucrado en muchas muertes de, pues, jóvenes, mujeres y adultos también, ¿eh? Ujú. Sí. Pues muchas gracias, maestro, por su tiempo, primeramente, por compartirnos lo que sale de su interior, de su corazón, de, pues, y ponerlo en las letras y compartirnoslo para nosotros aquí en México. Ángel, muchas gracias por la invitación, muy amables todos por escucharnos y como siempre lo hago, invitarlos a leer, no solo a mí, invitarlos a leer porque la lectura enriquece, la lectura nos hace vivir más y yo estoy convencido de que nos vuelve también mejores personas. Y esperemos que a nuestros escuchas y oyentes les interese pues los escritos del maestro Octavio Escobar, que los busquen en internet o en las librerías cercanas. Y pues desde acá, maestro, le mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por compartir. Un abrazo para todos ustedes y que tengan muy buen día. Le agradecemos, gracias.